17 razones por las cuales los judíos son más ricos. Desde la inmigración masiva de los judíos hace 100 años, incluso luego del Holocausto, se puede asegurar que muchos judíos poseen algunas de las fortunas más grandes en el mundo. Evidentemente, y como en toda sociedad, existen grupos de clase media y baja entre su población. Sin embargo, a lo largo de la historia se les ha percibido como una comunidad adinerada. ¿De dónde proviene esta retórica? Según el rabino Pinchas Goldsmith, existe una respuesta sociológica para esta creencia, ya que los judíos, a causa del antisemitismo, tuvieron que trabajar 2 o 3 veces más duro para conseguir lo mismo que los demás. Una buena razón que nos permite entender por qué la mitad de los 10 individuos más acaudalados del mundo tienen raíces judías. Pero esta no es la única explicación de su riqueza, y por eso queremos invitarte a que descubras con nosotros otras 17 razones por las cuales los judíos son más ricos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La resiliencia y la perseverancia son una segunda naturaleza. Pese a los desafíos extremos que le tocó enfrentar al pueblo judío, ha mostrado resistencia en todo momento, una resistencia y esperanza en la que rendirse nunca fue una opción. Está entretejido en su ADN y su enfoque permanece tanto en lo espiritual como en lo práctico. El poder de resiliencia que los ha reconstruido durante los últimos 75 años también les ha permitido crear una masa de judíos eruditos, observadores y seguros de sí mismos, que esperan un futuro promisorio y tiempos mejores. Cuando las cosas van mal en los negocios, no hay tiempo para la autocompasión, sino una actitud lista para saber cómo resolverlo. Según H.W. Charles, autor de Money Code, Become a Millionaire with the Ancient Jewish Code, los judíos son conocidos por su infinita perseverancia, y eso es lo que les ayuda a lograr sus objetivos. Número 2. Por su concepción de riqueza según el judaísmo. Para el judaísmo, ni la riqueza es pecado, ni la pobreza es un signo de rectitud, como muchas otras creencias consideran. Los judíos creen que cada persona debe evitar la pobreza y contar con un empleo remunerado para ganarse la vida. Un valor fundamental enfocado en la responsabilidad personal de ganarse el sustento con una buena ética de trabajo. Esto no significa que no sean generosos con su prójimo, ya que los judíos creen en el dar, y de hecho, por lo general, tienen muy arraigada la costumbre de destinar el 10 o el 20% de su salario a causas religiosas o caritativas. Sin embargo, algo está muy claro para ellos, y es que nunca se debe depender de la caridad para elevarse, y mucho menos ser una carga para la sociedad. Este pensamiento, por supuesto, les ha permitido crear una base sólida a lo largo de generaciones, las cuales ven el éxito como única opción. Número 3. Los judíos europeos no podían poseer tierras. La mayoría de la gente piensa que el antisemitismo comenzó con la Segunda Guerra Mundial, y en realidad esta lo que hizo fue agudizar un problema que ya venía ocurriendo desde mucho antes. El pueblo judío ha tenido una historia difícil, teniendo entre otras cosas que superar la imposibilidad de poseer tierras en Europa desde la época medieval, mientras sufría numerosas restricciones de ejercer como profesionales. Pero donde hay voluntad hay un camino, y el pueblo judío encontró alternativas de construir su riqueza, trabajando como comerciantes y financieros, pasando a la producción hasta convertirse en empresarios. Esto, como es de suponer, creó una red de seguridad para las comunidades judías, puesto que donde se necesitaran sus servicios, estarían a salvo. Número 4. Aprovecharon la oportunidad religiosa. La teología cristiana medieval sostenía que cobrar intereses era un pecado, lo cual impedía a muchos cristianos convertirse en financieros. De esta manera, ese espacio empezó a ser dominado por la comunidad judía, ya que tenían una visión distinta en torno al préstamo de dinero, haciéndose así prominentes en este tipo de negocios. Esa ha sido una de las razones por las que los judíos han estado representados durante mucho tiempo en el campo de las finanzas y el comercio. Y es de allí que surge uno de los principales motores del antisemitismo, de la sobrerepresentación judía en ocupaciones que los cristianos rechazaban por considerarlas poco éticas. Así, comenzó el estereotipo del judío como la encarnación de la codicia comercial, y de hecho, esta imagen se solidificó en la imaginación europea a través del Mercader de Venecia de Shakespeare.
En esta obra, Antonio, el mercader al que se refiere el título, acude a un prestamista judío de nombre Shylock y accede a darle una libra de su propia carne en caso de no poder cumplir con el pago. Lamentablemente, así sucede, y Shylock le da un plazo de 90 días a Antonio para que pague el préstamo o cumpla con la libra de carne en recompensa. Número 5. Abrieron los primeros bancos. Los judíos han estado asociados con el préstamo de dinero durante al menos un milenio, y a partir de allí dieron un salto a la apertura de los primeros bancos en Europa para la comunidad judía. En la década de 1760, el judío Mayer Amschel Rothschild estableció un negocio bancario en Alemania que, eventualmente, se convertiría en un vasto conglomerado internacional, produciendo una de las mayores fortunas familiares de la historia mundial. Una legendaria familia cuyos descendientes aún administran enormes herencias de aquel colosal imperio. Luego, la masiva inmigración judía en Estados Unidos fue asumiendo posiciones prominentes en el creciente centro financiero de Nueva York, estableciendo reconocidos bancos como el Salomon Brothers o el Lehman Brothers, Goldman Sachs, entre otros. De hecho, nuevos y antiguos presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos han sido judíos, tal y como los 12 de los últimos presidentes del Banco Mundial. Número 6. Son el grupo religioso más educado. En el año 2016, un estudio del Pew Research Center sobre la religiosidad y la educación reveló que los judíos son el grupo religioso más educado del mundo. Según el estudio, en promedio la comunidad judía recibe 13.4 años de educación formal, es decir, 4 años más de educación que el siguiente grupo más educado, los cristianos, quienes tienen en promedio unos 9 años de escolaridad. Los judíos lideraron también otras categorías, como el tener el 61% de su población algún tipo de educación postsecundaria, siendo el promedio mundial de 14%. Por su parte, los judíos norteamericanos tienen la tasa más alta de educación superior, con un 75%, mientras que la población estadounidense en general se encuentra en el 40%. Y mientras más credenciales implican salarios más altos, lo cual se traduce en una mejora sustancial de la situación financiera del pueblo judío al salir de la universidad. Número 7. Se cuidan unos a otros. Hay muchos principios que forman parte de la religión judía, y uno de los principales se encuentra en el Talmud. Todo Israel es responsable el uno del otro. Esta declaración guarda dos significados. El primero de ellos alude al hecho de que si un judío ve a otro judío a punto de pecar, tiene la obligación de detenerlo, mientras que el segundo significado es quizá aún más poderoso e implica que todos los judíos deben cuidarse unos a otros, asegurándose de que se satisfagan cada una de sus necesidades básicas. Tal vez esto provenga de una larga historia de marginación, o tal vez sea simplemente una naturaleza inherente. Lo cierto es que los judíos son en parte más ricos gracias a esa mentalidad de ayuda mutua. Si alguien abre un nuevo negocio, la comunidad se unirá y le apoyará. Si alguien pasa por momentos difíciles, la comunidad saldrá en su apoyo. La riqueza vista como un medio para hacer crecer a una comunidad. Número 8. Su religión enseña buenas prácticas comerciales. Según la Torá y algunos filósofos, líderes y escritores judíos, en las operaciones de las empresas judías y sus negocios, no debe haber lugar para prácticas deshonestas. Cualquier engaño, colusión o fijación de precios contra un consumidor se conoce como onaá, que en su traducción significa opresión, y define el fraude o malversación de fondos. Por creencia, alguien que sea consciente de la práctica de algún tipo de fraude está obligado a hacer una restitución, la cual se otorga a través de un remedio monetario justo. Su ética comercial es tal que convierte a los judíos en los socios comerciales ideales para muchos. Número 9. Una buena educación financiera enseñada durante generaciones. El rapero Jay-Z, en su momento, causó mucha controversia por sus comentarios sobre los judíos en su tema, The Story of OG, en el cual emuló unas líneas racistas sobre ellos. Algunas de las líneas más controvertidas del tema fueron: ¿quieres saber qué es más importante que tirar dinero en un club de striptease? El crédito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los judíos poseen todas las propiedades en Estados Unidos? Así fue como lo hicieron. Muchos expertos vieron esto como un refuerzo al estereotipo de que los judíos son más ricos y llevan a cabo algún tipo de control global de la propiedad y los bancos. Sin embargo, los defensores de Jay-Z lo tomaron como un grito al éxito judío y a su vez como una pista para que la comunidad afroamericana siguiera ese ejemplo e invirtieran entre sí. Una percepción que nace del tipo de conocimiento general y confianza del mercado en las áreas de finanza y propiedad que tiene la comunidad judía, algo que se hace invidiable, independientemente de a quién apoyen. Número 10. Los padres ilustran a sus hijos el valor del dinero.
En muchos lugares del mundo, hablarles abiertamente a los hijos sobre finanzas es un tabú, o simplemente no es algo que consideren que sea relevante hablarlo a determinada edad. En cambio, para los judíos es algo común hablar de dinero. No es un tema tabú como puede serlo en Occidente o en otras religiones. Culturalmente, para ellos no basta con recibir una herencia, hay que saber mantenerla y hacerla crecer. Es por eso que muchos padres utilizan el método de los 5 frascos para enseñarles a sus hijos cómo ser prudentes con el dinero. Cada frasco es etiquetado, respectivamente, con diezmo, dar y ofrecer, ahorrar, invertir y gastar. Luego a los niños se les entregan 10 monedas, y estos colocan uno en el tarro de diezmo, otra en el de dar y ofrecer, una más en el de ahorros, 2 en inversiones y 5 en gastos. El frasco de donaciones solo se abre los domingos, el de diezmo a final de mes, los ahorros se abren en ocasiones especiales y la inversión solo cuando está llena. En ningún momento intervienen los padres, de manera que el niño toma responsabilidad, aprende de sus errores y se apropia de sus decisiones. Número 11. La riqueza es gestionada de manera eficaz. No poner todos los huevos en una sola canasta. Este es en resumen a lo que los judíos se refieren cuando hablan de la diversificación del capital, es decir, este debe asignarse de manera que no implique riesgos. Diversificando las inversiones, considerando la seguridad y el rendimiento a largo plazo, las necesidades inmediatas y las oportunidades. Un libro escrito por Mordechai Judovitz, llamado Sabios del Talmud, Las vidas, dichos e historias de 400 maestros rabínicos, ofrece una gran lectura sobre este tema en particular, ya que toca aspectos de las finanzas, la diversificación y la motivación espiritual de la cultura judía. Para los judíos, el comercio tiene el mayor rendimiento, pero también el mayor riesgo. Por eso creen que hay que dejar algo de dinero líquido para hacer frente a esas exigencias inesperadas. Número 12. El trabajo en redes es importante. Junto al principio que inculca a la comunidad a apoyarse y crecer junta, en la cultura judía considera que la creación de redes abre puertas y oportunidades comerciales. Pues el involucrarse activamente con otros es la única manera de hacer crecer el negocio y la riqueza. Alianzas en la unión a la fuerza. Los judíos tienden a hacer negocios con aquellos a quienes conocen, en quienes confían y en quien les parece genuino. Gracias a su gran y enriquecida vida comunitaria, encuentran una gran oportunidad para establecer contactos sólidos. El Sabbat, la sinagoga y las celebraciones judías les permiten construir relaciones duraderas, tanto en el mundo de los negocios como con las personas. Es otra razón de peso por la cual los judíos son más ricos. Número 13. Miran el pasado para planificar el futuro. ¿Alguna vez has escuchado ese dicho que dice, la historia se repite? Si de algo es consciente la comunidad judía, es que las circunstancias que surgen no son nuevas. Cuando se observan situaciones que han sucedido en el pasado, se hace mucho más fácil, con base en eso, tomar mejores decisiones comerciales y financieras para el futuro. Siempre aprenden de sus experiencias pasadas, en prácticas que trascienden generacionalmente. Los patrones tienden a repetirse y la riqueza se gana aprendiendo esos patrones o tendencias, entendiendo los ciclos del mercado y ganando terreno a partir de la historia. Es una lección que, al parecer, los judíos han sabido aplicar muy bien. Celso Cukierkorn, autor de Los secretos de la riqueza judía revelados, explica algunas de las estrategias que los judíos han aplicado desde tiempos bíblicos para ser ricos, mientras ofrece maravillosas reflexiones como esta. Hasta este punto el dinero le ha dicho qué hacer y cuánto trabajar. Vamos a darle la vuelta a eso. Ahora aprenderá a decirle a su dinero qué hacer y cuánto trabajar para usted. Número 14. Escuchan a sus referentes. Mark Zuckerberg fue criado en un hogar judío reformista y a sus 13 años celebró su cumpleaños con un bar mitzvah bajo la temática de Star Wars, una de sus películas preferidas. Según ha comentado, se ha arraigado mucho más a su religión desde que se convirtió en padre y a menudo da buenos consejos a muchos líderes empresariales emergentes. En algunas de sus entrevistas ha llegado a afirmar que mientras algunas personas sueñan con el éxito, otras se despiertan y trabajan duro. También se sabe que apoya la reforma migratoria en Estados Unidos, por medio de la cual se pretende regular la situación de millones de inmigrantes en ese país. Número 15. La práctica de sus dogmas. Como hemos dicho antes, es cierto que hay muchos judíos que son ricos, así como también es cierto que hay muchos que no lo son. Es así en todo el mundo. En torno a esto, la Torá, ese texto que contiene la ley y el patrimonio dogmático del pueblo judío, enseña hermosos principios para el éxito en la vida, de los cuales todos podemos aprender algo.
El hambre por aprender, el autoaprendizaje y la educación son los pasos que le llevarán al camino correcto para conseguir la seguridad financiera que necesita. Dana Weinberg, una rebbetzin judía ortodoxa y fundadora decana de la Facultad de Estudios Judíos de Yad para mujeres en Jerusalén, comparte un consejo que todos podemos aceptar y aplicar. No hay problemas, solo oportunidades de crecimiento. Número 16. Ser emprendedor en lugar de ser empleado. La Torá, que conforma los primeros 5 libros de la Biblia, y el Talmud, que reúne una serie de enseñanzas rabínicas, son la base del pensamiento judío, de donde se desprende mucho de su comportamiento para las finanzas. Es esa la base del pensamiento judío que los empuja a ser emprendedores, en lugar de ser empleados. Es una afirmación profundamente arraigada en su cultura. Puede que en parte esté influida por su mismo legado de pueblo inmigrante, en constante movimiento, lo cual les ha evitado depender de las geografías a las que llegan. Esto, por supuesto, les ayudó a iniciar sus propios negocios en lugar de emplearse para alguien más, como sucedió justamente en los tiempos de la Alemania nazi, y eso constituyó una de las razones para su persecución y exterminio. Número 17. Hacen funcionar algo más que el cerebro. Finalizamos esta lista de 17 razones por las cuales los judíos son más ricos con una controvertida opinión del politólogo, escritor y orador público estadounidense Charles Murray. En su ensayo del año 2007, titulado El genio judío, se refiere a ellos como la clase superior, señalando que las familias judías ganan un 50% más que los irlandeses estadounidenses, trabajadores y temerosos de Dios. Murray ofrece una amplia evidencia para afirmar que los antecedentes educativos e incluso el coeficiente intelectual no son los factores principales para explicar por qué los judíos tengan los ingresos más altos. Según sostiene, estos tienen algo más que el cerebro funcionando, y ese algo es la codicia. Sea como fuere, numerosos académicos desde principios de la década de 1900 aseguran que la codicia es el factor G que motiva a cualquiera, tanto judío como no judío, a esforzarse por ganar más dinero para sí mismos y sus familias. La diferencia está en aplicar la buena ética en los negocios, algo que ellos traen por dogma. Los judíos han sabido moverse en contextos muy diversos y siempre se preparan financieramente. Ven en la educación una fuente de conocimiento y en el trabajo una fuente inagotable para hacerse del éxito. Han encontrado en la religión la base para dignificar el trabajo y hacerse de riquezas, algo que sin dudas los diferencia de otros creyentes. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en craetransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan y traten de poner en práctica estas 17 razones que convierten a los judíos en personas más ricas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.